dificultades con su internet, pero yo creo que en cuestión de segundos, minutos, estará aquí con nosotros. En nombre de Uniremington y en nombre mío, quiero darles un abrazo y un saludo muy especial. Antes de comenzar, por ahí estoy hablando unas palabras con Daniel Andrés Mejía. Le agradezco la confianza de contarme un poquito de su profesión, muy bonita, y esperándolos pues con el deseo de escuchar esas sustentaciones en relación a toda esa problemática que hay en Colombia en la actualidad. Entonces, yo sé que el tiempo de pronto es muy corto, pero lo vamos a dedicar, si tienen que gastarse en los 15, los 20 minuticos, no tengo problema, porque tenemos hoy y dentro de 8 días para hacer las sustentaciones. Recuerden que esta sustentación equivale la segunda nota de parcial. Entonces, para que no vamos a tener problemas ni vamos a tener de pronto disgustos porque venga, de dónde sacó la segunda nota. Entonces, la segunda nota tiene que ver con la sustentación. José Manuel, ¿ibas a decir algo? Bien pueda. No, profe, estaba aquí escuchándolo, profe. Bueno, yo antes de comenzar quería mostrarles, por aquí traje a colación, hay algunos estudiantes que en problemas me han preguntado mucho que si de pronto yo tengo algunos libros para recomendar en relación a problemas de la historia de Colombia. Yo creo que ya les había mostrado de este, es un libro escrito por la editorial de las FARC donde está todo el acuerdo final para la terminación del conflicto. Se llama La construcción de una paz estable y duradera. Este es uno de los textos y es muy interesante porque viene paso a paso todo lo que fue el proceso. Fernando Guillén Martínez escribió este libro que también se llama El poder político en Colombia, para entender un poquito qué es eso de los gamonales y esos cacicascos y todo lo que ha sido el proceso tradicional del poder político en Colombia y parte desde comienzos de la colonia hasta prácticamente el mundo de hoy. Es muy interesante y es una obra muy intelectual de Fernando Guillén Martínez. Otro texto que yo cuando decía, bueno, ¿y la guerrilla dónde tuvo su fundamento? Entonces, este libro es de Gonzalo Sánchez y Donny Mertins, se llama Bandoleros, Gamonales y Campesinos, donde habla el caso de la violencia en Colombia hasta llegar ya cómo fue que se formaron los grupos guerrilleros en Colombia, las FARC, el ELN, el M-19 y todo esto. Es interesantísimo porque es un texto que lo lleva uno de la mano y al que le gusta leer, pues lo va a disfrutar mucho porque eso, uno oír hablar es que de sangre negra, de unos apodos tan duros que le colocaban a todos estos bandoleros, es una cosa tenaz, y yo creo que los campesinos de su época vivían con mucho miedo porque es que la sombra, uy, Dios mío, unos nombres que mejor dicho lo llevan a uno pues como a imaginarse una cosa muy terrorífica, a veces parece como una historia de terror. Este libro es de Norberto Bobbio, es un italiano, donde nos habla del futuro de la democracia. Este es un libro muy generalizado en relación a la democracia, pero donde él hace una reconstrucción de lo que ha sido la democracia, no solamente en el mundo, sino en especial en los países latinoamericanos, y también toca a Colombia. Entonces es muy importante porque ahí como que ese libro me ha servido a mí para tomar, como dice, fundamentos en relación a que en Colombia a los verdaderos políticos les falta mucha fundamentación. Hay muchos que llegan porque algún amigo les dice, ve, ¿por qué no te lanzas a ser alcalde del municipio? Y como que siguen la corriente y sin tener ninguna experiencia política y ninguna experiencia pública llegan y se meten en ese cuento. Y otros es que vienen de tradición en tradición, lo que yo decía de esas familias tradicionales en Colombia que han manejado el país a su antojo. Y este es un libro que está prohibido hoy por la iglesia, es de Germán Robledo Ángel. Él es el padre Germán Robledo Ángel, es uno de los grandes, es un sacerdote católico, hoy por hoy está en el seminario de Cali,
y además de todos los libros que han atacado y que de pronto han colocado a la iglesia como en ese lugar donde debería estar, porque han cometido muchos errores y ellos se niegan a recogerlo, hablan de esto, hacia un clero gay. Es la antihistoria de un centenario de 1910 al 2010. Mm, es un libro muy controversial y es un libro que cuando uno, los sacerdotes o el obispo de Pereira se lo dio uno en la mano y dice, venga, mucho cuidado con ese libro, que ese libro está vetado. Claro, porque ese libro sacó una cantidad de verdades, por ejemplo, lo del celibato y la libertad que ellos tienen. Los que desconocemos un poquito la historia de la iglesia sabemos que hasta una determinada época, antes del Concilio de Trento, a los sacerdotes se les permitía casarse. Después vino ese celibato y ese jurar que iban a permanecer célibes, pues hoy giró muchas controversias y hoy por hoy miren pues las dificultades que se... Registro y control, buenas tardes, bienvenidos. Entonces eso originó una serie de controversias y la situación pues ha marcado temas muy interesantes dentro de la iglesia y pues que nos han llevado a leer mucho sobre el cuento pues ha sido muy interesante conocer un poquito de esa historia de Colombia. Bueno, Andrés, entonces voy a comenzar contigo. Ya te voy entonces a compartir la trata de personas, que es el tema que te toca hoy. Y vamos entonces a escucharlos todos, vamos a escuchar todos ese tema de la trata de personas. Entonces me confirman cuando ya lo estén viendo. ¿Ya lo están viendo? ¿Me confirman, por favor? Señor. Bueno, entonces Señor. listo. Ahí ya va a aparecer. A ver qué pasó aquí. Listo. Andrés, puedes comenzar, es todo tuyo y me vas diciendo cuando las voy pasando. Bien pueda. Profe, no me aparece. Claro que sí. No le aparece. Me está No compartiendo. vemos todavía. A ver, pues vuelvo otra vez vuelvo otra vez y la presento. A ver qué pasó. Aquí está, trata de personas, compartir. Ahí sí. Ahí sí, profe. Bueno, perfecto. Puedes comenzar, Daniel. Buenas tardes para el docente y mis compañeros. Mi nombre es Daniel Mejía. Hoy les voy a hablar sobre la trata que en su época pues se llamó trata de blancas, que pues no era un término dado, ya que pues no solo se daba bajo pues la piel blanca, por así decirlo, o por una sola raza. Entonces decidió pues tomarse como trata de personas. No sé si de pronto alguno de mis compañeros quiera decirme que para ellos qué es trata de personas. Pues Daniel, yo entiendo de trata de personas es cuando se llevan unas personas, digamos, de aquí de Colombia, engañadas a ejercer la prostitución en otros países. Eso es lo que yo entiendo de trata de personas. No sé si estoy equivocado. Exacto, gracias. La trata de personas, sí, profe, qué pena, podría Sí, regalarme la otra diapositiva. ya pasé, sí. Gracias, profe. La trata de personas se define como realmente un delito en cualquier parte del mundo, pero la trata de personas es la represión, la forma de hacer que una persona, un cuerpo, un individuo sea esclavizado. No importa para qué esclavitud, para oficios sexuales, que es el mayor de los casos, y otra trata de personas, ejemplo, como niños, para hacer actos ilícitos con drogas. Pues, hay reporte de casos de trata de personas en la que los venden los niños o los niños son sacrificados realmente para llenar
su cuerpo de drogas y poderlos pasar por un avión o por cualquier lado como un niño de brazos. La trata de órganos es algo que se ha visto muy ligado últimamente al tema como tal, porque no sé si pues tengamos la noticia de que siempre los órganos son muy costosos y el negocio que hay detrás de los órganos que pueden pues, ser donados a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, no solo tomemos la trata de personas como algo sexual o como para trabajo sexual, sino tomémoslo como el conjunto de esclavizar un individuo para cierto oficio, tratándolo como esclavo. Muy ¿Listo? bien. La ACNUR, perdón, que es la agencia de la ONU para los refugiados, hace muchos reportes sobre este tipo de explotación, ya que muchas de las personas que son tratadas, que son pues víctimas de trata de blancas, son personas que tienen un nivel socioeconómico realmente bajo, que ven dentro de la trata de blancas un esfuerzo para salir de ese tipo de represión económica. Muchos niños, mujeres, hombres, porque esto no tiene ninguna edad, ninguna raza, ningún género, eh, hacen o prestan este tipo de servicios con, obviamente, engaños, pero con la esperanza de tener una mejor vida o un mejor actuar económico. Los refugiados, nuevamente, pues volviendo al tema, los refugiados han sido víctimas de esto en Europa porque la condición de refugiados no ha sido realmente la mejor dentro de los países. Ustedes saben que pues primero priman los nacionales que pues este tipo de personas. Y muchos de los nacionales o no nacionales se aprovechan de este tipo de cosas para hacer este tipo de explotación o ese fraude o ese engaño. ¿Listo? Entonces, el captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza, pues, en este caso también puede haber sucesos de secuestro, ¿listo? Sobre todo en personas con situación de vulnerabilidad y en recepción de pagos o beneficios. ¿Esto qué quiere decir? A mí me dicen, es un ejemplo como muy sonado y te puedo decir, ejemplo, no sé, para el Japón y te vamos a pagar los pasajes y los pasajes los pagas tú cuando estés trabajando allá. Nosotros mismos te llevamos, te acogemos, hacemos pues todo para que trabajes y realmente al llegar a Japón, ¿cierto? Vamos a ver que te recibe otra persona que no es, te quitan tu pasaporte, por lo general no sabes la lengua, no sabes cómo expresarte, ¿cierto? Entonces es difícil decirle a alguien, me están explotando, ¿cierto? A darse a entender. Si te vas, entonces van a matar a tu familia o te matan a ti, ¿cierto? Entonces eso es una trata de blancas, que es lo que más tenemos nosotros pues, como dentro de nuestro concepto, es la explotación sexual. Bueno, volviendo a eso, los órganos y eso también es explotación. Al igual que mucha gente lo hace, en México se da mucho, cuando van, digamos, a otras casas, y eso es el que más reporta ese país, y son empleadas domésticas que son realmente esclavizadas, que no tienen un salario, que no tienen porque el simple hecho de darles una casa, como, no sé, entre comillas, eh, es el pago que ellas tienen, pero pues obviamente no va en contra de las leyes del trabajo. Eso se llama esclavitud y explotación. Eso también Muy es bien. trata de blancas. ¿Listo? Creo que Y me también regalan la es otra. importante, Daniel, agregar que también hay trata de personas en la parte laboral, personas que en contra de su voluntad, no necesariamente para las drogas o para el tráfico de órganos o para el tráfico sexual, sino que los engañan para mantenerlos esclavos laboralmente. Eso también ha Exacto. pasado mucho. Dentro de Bueno, ese tipo de esclavitud, profe, qué pena, está los niños de sí, Bolivia. Los niños en Bolivia sí, son señor. esclavizados para el trabajo en las minas, porque en las Sí, minas, señor. en los socavones, en las minas por lo general de oro o carbón que hay en Bolivia, los túneles son muy pequeños y solo caben los niños realmente. Entonces, esos niños son literalmente comprados a sus familiares, que obviamente son personas sin escrúpulos totalmente,
para que hagan este tipo de actividades. Entonces, son fuentes de crimen organizado a nivel mundial. La cooperación de Europa se ha manifestado en que ese tráfico de personas ha sido superado en cierta pues, medida en los países europeos. La mayoría de las personas que están en los países europeos como trata de blancas son personas de América Latina o del continente asiático Asiático. en Asia occidental o en el Medio Oriente. Bueno, muy bien, sigamos. La mayoría de personas o víctimas de esto son mujeres y niños. ¿Por qué? Porque son la población más vulnerable. No con esto quiero decir, o que se enfoque mi diálogo hacia algo machista, pero las mujeres son, disculpe con el perdón de Mónica y mis otras compañeras, son vistas como objetos sexuales y ese objeto sexual es comercializado. Entonces, ellas se ven muy, muy arraigadas a ser víctimas de este tipo de trata de blancas, pues de este tipo de delito. Los niños, porque pues los niños no son de nadie hasta que no cumplen 18, son del Estado, pues supuestamente, pero no los protegemos, sino como literalmente sus padres, o sea, realmente son protegidos por sus padres y sus padres pues comercializan con ellos. Es algo muy complejo, pero es, no tienen como ese, no sé, creo que son la población más vulnerable realmente. Los niños son algo muy complejo en este tema porque son parte de un lleve y traiga de sus padres y estas personas sin escrúpulos. Creo que me permite la otra diapositiva. Bueno. Gracias. Bueno, Suecia es uno de los países de Europa que más castiga o penaliza los servicios sexuales. Ellos crearon una ley en la que la prostitución no es una forma eh, para ganarse la vida. La persona que tenga relaciones sexuales con una prostituta o un prostituto o un, no sé, menor de edad dentro del territorio sueco, va a ser penalizado y pues las penas no son pues como no son las más duras, pero se logró disminuir muchísimo el comercio sexual dentro de las calles de este país, porque resulta que dentro de mi investigación de la trata de blancas, hay muchos países que no la tienen dentro de sus constituciones políticas y hay muchos países que no tienen una ley aprobada para la penalización de este tipo de abuso. Eso es, pues, obviamente es como una mancha o un vacío muy grande dentro de las leyes de cada país. Entonces, ejemplo, la prostitución, pongamos de ejemplo a Colombia. Ustedes ven que aquí para nosotros es muy normal decir que hay una zona de tolerancia en la que pues nos acostumbramos a ver mujeres, hombres, niños, cualquier individuo comercializando su cuerpo. Para nosotros eso es normal, porque como no me toca a mí o porque como a mí no me toca pues el tema, entonces pues no lo hago notar o no lo hago saber ante la sociedad. Por eso este tipo de leyes tienen vacíos dentro del país. Y muy bueno aclarar también, Daniel, que la profesión de la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Exacto, Y sí, es señor. una profesión que en Medio Oriente se castiga de manera también fuerte. Y de pronto en algunos países hay unas leyes muy laxas donde, como dices tú, se permite de que a lo largo y ancho se viva la prostitución, pero otros países del mundo lo tienen muy, muy penalizado. Hay otros, por ejemplo, como Holanda, los tienen muy organizados. Las calles, las famosas calles del pecado en Ámsterdam, donde las mujeres ofrecen y los hombres ofrecen sus servicios sexuales, pero son como una especie de comercio Clandestina, organizado muy diferente pues a todo lo que se ve. Bueno, voy a seguir aquí. claro que sí, profe. Bueno, el comercio sexual realmente se ha visto como, decir así, estandarizado. Vemos que, ejemplo, hay personas que venden sus servicios sexuales dentro de páginas web. No quiero decir que el trabajo esté malo, que el trabajo sea, no sé, malo,
pero también es una explotación sexual. También se ha visto que dentro de esas páginas web o modelos webcam, como llaman, se ha visto la trata de blancas. Entonces ahora ya ha sido ya más de tema presentado ante la sociedad, ya ahora es un tema que se hace de manera virtual. En los Estados Unidos, los turistas estadounidenses que tengan relaciones sexuales con menores de edad en el extranjero, que es más que evidente con las niñas de Cartagena, cuando tuvimos este lío con los estadounidenses, que vinieron y literalmente tuvieron Los de la CIA, sí. exacto, este abuso sexual contra nuestras menores de edad. En Estados Unidos no se castigaba eso porque se hacía dentro de otro territorio. Las constituciones políticas de cada país dicen que usted dentro de su territorio, ya no siendo ciudadano, tiene que cumplir las leyes del territorio porque está dentro del territorio nacional. Eso lo dicen todas las constituciones políticas. La de nosotros no es la excepción y la de los Estados Unidos tampoco. Pero esta ley no estaba dentro de los Estados Unidos. El abuso sexual, sí, en el extranjero se empezó a tener en cuenta con el montón de abusos que hubo de parte de los turistas estadounidenses dentro de los países de Latinoamérica o tercermundistas, como ellos nos llaman. El país se empezó a condenar con 30 años de prisión. Dentro de mi investigación, profe, me doy cuenta que nuestro país carece, literalmente carece de leyes que ayuden a este tipo de comercio sexual o de comercio pues, de personas, ya que, a mi opinión, esto es totalmente denigrante, es algo que no podría pasar, atenta contra la dignidad del ser humano, atenta totalmente contra los derechos éticos y morales que tenemos nosotros como crianza o como personas. Y aquí vemos comerciales para, no sé, yo creo que si nos ponemos a mirar, tenemos comerciales de, no sé, te voy a decir el champú de Yuya con no sé qué 20 veces, pero nunca vemos un comercial de cuidar a nuestros niños contra la trata de blancas, porque para nosotros aún es un tema muy duro debido a que somos un país ético y moralmente arraigado al cristianismo. Entonces, para nosotros el comercio de personas es ilegal y es horrible y a todos nos dice como, qué horror, ¿cierto? Hacerlo, pero nunca nos enseñan a no tenerlo porque nos da miedo el ser juzgados ante una sociedad que ve eso como algo muy feo para enseñar. Entonces, Bueno, Daniel, y una pregunta, ¿cómo ha claro, afectado directamente a la sociedad colombiana esa trata de personas, ese tráfico humano? ¿Cómo se ha visto afectado el país? ¿Qué lograste investigar sobre eso? profe, dentro de lo que pude leer y esto, la trata de personas ha sido algo de muchos años, muchos. Nosotros Sí. venimos de un país netamente esclavizado, con lo que hablábamos anteriormente, con merced de la colonización y del descubrimiento. Siempre hemos sido un país esclavizado, venimos de esas raíces de esclavitud, pero nunca entendimos el proceso de qué es ser esclavo. Sí. Colombia, bueno, es un país hermoso, pero nosotros tenemos uno de los niveles más grandes de esclavitud sexual porque la sociedad dice, y para ninguno de nosotros es como tema aparte, que las mujeres colombianas son hermosas, que las mujeres colombianas son las mejores mujeres de toda Latinoamérica, y eso hace que vengan a nuestro país a buscar niñas, a buscar mujeres. La, la trata de personas acá es algo muy complejo porque si nosotros nos ponemos a ver, muchas de las mujeres, no sé, de pronto en qué tipo de regiones del país, buscan a veces con su cuerpo mostrar ciertas cosas para de pronto, no sé cómo decirlo, para tener como dentro de esa sociedad algo mínimamente aceptable. Entonces, eso ha distorsionado la trata de personas y todo este tipo de enfoque sexual y comercial del cuerpo ha hecho que nuestras niñas, que nuestras jóvenes busquen siempre la perfección de un cuerpo, la perfección de que un hombre las vea perfectas y eso hace que los hombres del exterior vengan a buscar a nuestras niñas, que las engañen.
Nosotros no tenemos una ley de protección contra nuestras niñas para la trata de blancas, cada vez las dejamos más afuera. Bueno, Daniel, dejémoslo hasta ahí, muy bien. Yo quiero de pronto agregarle algo a Daniela en relación a este tema tan interesante como el tráfico humano y el tráfico de personas, o como decía él, trata de blancas, que así lo llamaron anteriormente. La región del país más golpeada fue la zona del eje cafetero y el norte del valle, lastimosamente. De Pereira muchas personas y también del norte del valle, de Roldanillo, de La Unión, del mismo Cartago y Ansermanuevo fueron engañados por redes internacionales para ir de una manera u otra a ejercer la prostitución. También en su momento, más que todo eso se ha presentado mucho en México y en Europa, el tráfico de órganos, que en Colombia de pronto no nos ha golpeado tan duro, pero por ejemplo aquí sí el problema del tráfico sexual para ejercer la prostitución en el exterior y lo del tráfico laboral ha sido una de las cosas más espantosas. Y el año pasado que hicimos un seminario en La Libre sobre el tráfico humano que lo hizo la ONU, lo hicieron en Pereira, pues a propósito de eso, para darle a entender al país que la zona más golpeada del país fue esa. Es más, el narcotráfico en su momento dijo que eso no era un tráfico humano, pero ¿se acuerdan de las famosas mulas que llevaban cocaína al exterior? También estuvieron dentro de ese rango. Ahora de pronto decía Daniel que el país no ha hecho, no, el país sí ha hecho. Yo que trabajo en el sector turismo, por ejemplo, hoy en día, cualquier niño que vaya a ser sacado hacia el exterior tiene que llevar toda una documentación. Migración Colombia colocó unos requisitos que no están permitiendo que, por ejemplo, como pasaba antes, y eso sí lo dijo Daniel, anteriormente la ley colombiana era muy laxa en eso, pero gracias a Dios se ajustaron las cargas y hoy por hoy en el mismo FONTUR, en el Fondo de Fomento al Turismo y por ejemplo en todas las agencias, nosotros tenemos que colocar en toda la publicidad donde dice que está prohibida la explotación sexual de niños y adolescentes y también de cualquier otro tipo de persona. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso en Colombia. Lo que pasa es que hay de pronto algunas personas que les dan un título de proxenetas que trabajan con ese tema del sexo. En Pereira, por ejemplo, son muy conocidas algunas que siguen teniendo sus casas de prostitución. Ellas dicen que ya lo ejercen de una manera legal. Pero vuelvo y les digo, en Colombia no hay una ley, de pronto sí estoy de acuerdo con Daniel, que prohíba o que limite el ejercicio de la prostitución, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando pasa uno por el Parque de la Libertad, pasa uno en el carro y ve pues esa situación tan dantesca. Eso sí, donde bienestar familiar llegue a encontrar niños, no solamente pues están al cuidado del Estado, sino que esos niños son despojados a sus padres de familia, y hemos visto unos casos muy dantescos en Pereira. Creo que hace poco también vieron un programa en televisión donde una mamá lograba, colocaba a sus hijas para vender la prostitución, vender sus cuerpos, y pues eso fue castigado por la ley colombiana, y aquí fue en Pereira y las niñas le fueron quitadas por parte de bienestar familiar a esa mamá. Entonces en Colombia se ha controlado mucho de eso, pero lo del tráfico humano sí fue muy dantesco, y la zona más golpeada del país fuimos nosotros. Bueno, entonces, no, muy bien, Daniel, muchas gracias por la sustentación. ¿Quién quiere continuar? Les pregunto, a ver qué otros temas tengo aquí. Entonces, aquí está el de la trata de personas. Está, vea, aquí veo varios. ¿Quién me quiere hablar de la desigualdad social? ¿Ese es de quién? Ese tema de la desigualdad Ese es de social es de Manuel quién? Arenas, profe. Manuel, ¿y Manuel ya llegó? Sí, señor, Claro. aquí estamos. Ah, bueno, entonces se lo voy aquí a de una vez habilitar, Manuel. Estás tú, es que no estoy viendo aquí los nombres, pero entonces se lo voy a habilitar de una vez, Manuel, para que tú no lo expongas. Ah, listo, Perfecto. le hacemos ya. Sí, de una vez, eso es de una Listo, vez. listo, listo. Y ahí ya estamos hablando entonces de esa desigualdad social y por qué se descargó. Ahí no lo están viendo, ¿cierto? Me toca volverlo otra vez a... Ah, sí, ahí sí está presentando pantalla.
¿Qué pasó aquí? Muéstreme, a ver, yo veo. Ah, ¿lo tienes tú o qué, Manuel? ¿Lo estás tú o lo No, estoy yo? profe. Dejar de... No, yo no lo estoy manipulando, no, señor. Espérame un momentico, a ver, yo vuelvo otra vez y lo coloco que veo que aquí como que está tratando de molestar un poquito el equipo. Vamos a verlo, aquí está, desigualdad social. Perfecto, ahí está, es todo tuyo. ¿Ya lo Listo. ves o no? Ahora sí, sí, señor. Bueno, voy a dejarlo así. Bien pueda, comience. Bueno, a mí me corresponde, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Arenas. Me correspondió el tema de la desigualdad social. Entonces, digamos que primero vamos a hacer, bueno, vamos a dar un concepto y bueno, entonces empezamos. Desigualdad social, ¿qué es? La desigualdad social es un problema socioeconómico producto de la mala distribución de los recursos en el área social. Es una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales. Muy bien. Entonces, digamos que en general la desigualdad social, digamos que siempre se basa en el factor socioeconómico porque eh, siempre radica en que la mayor parte de riqueza de una población la tienen unos pocos, así como vemos en la balanza, unos pocos tienen casi todo y para los demás queda lo que sobra y pues la demás población son, o sea, digamos que, profe, puede seguir por favor con Sí, la, perfecto. Ahí a ver, están las causas y consecuencias. Siga. bueno, pero yo voy a seguir hablando un poquito de la desigualdad social en general, pues como en el mundo. Perfecto. Entonces, digamos que los ricos tienen el 43% de la riqueza mundial y lo demás se reparte en las demás clases sociales. Entonces, en ese caso, por decirlo de alguna manera, 300 personas, las 300 personas más ricas del planeta, tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas. Entonces, partiendo de eso, así de desiguales somos. Sí, Se dice que hace 200 años las cosas eran, pues había mucho más equidad, no había tanta desigualdad. Con el paso sí, de los años se ha ido recargando como la riqueza mucho más a unos sectores, por ciertas familias, eh, por corrupción y por muchas otras cosas que en un momento estaremos hablando. Entonces, uno de los grandes problemas es que los países ricos, los que se denominan más igualitarios, extraen recursos de los países denominados pobres. Y estos países pobres pagan impuestos por préstamos que imponen estas mismas naciones ricas. Entonces, ese es un gran problema. Aquí vemos las causas y consecuencias, pues, de la desigualdad social. Vemos la falta de oportunidades de trabajo, falta de, digamos que, de, de tener empleos dignos con todas las garantías. Eso conlleva a la consecuencia de que obviamente se aumente la tasa de desempleo, eh, porque las personas al no tener un empleo estable, pues
empiezan a buscar, como lo llamamos acá coloquialmente, el rebusque, y es algo que se ve mucho acá en Colombia. O sea, la economía informal es eso, Sí, señor. Manuel. Bueno, sí. Exacto. Listo. El incremento de impuestos, que ahorita hablábamos de eso, generalmente los ricos pagan menos impuestos que las personas de bajos recursos. Profe, yo tengo una pregunta. Es que a mí no me queda muy claro lo que es un paraíso fiscal. No sé si esto de acá de los impuestos y eso tiene que ver algo con eso. Los paraísos fiscales a ver, es una acción que da la economía a cuando hay lugares del mundo que recaudan dineros que son provenientes de no solamente de narcotráfico, hay dineros buenos y hay dineros malos, pero sencillamente para evadir impuestos en los países a los cuales debería llevar. Por ejemplo, un caso por ejemplo, hace unos años descubrieron de que muchas personas exportaban y el dinero del que vendían no lo traían totalmente, no lo declaraban, sino que traían Exacto. una parte a Colombia y la otra la dejaban en Islas Caimán o en las Bahamas, donde están esos bancos que recaudan dinero y donde no había ningún problema. Entonces esa plata, o lo que le pasó el año pasado a Servientrega en Panamá, el Panama Papers, que fue un escándalo horrible, Que donde tuvo que Panamá, ver Carrasquillo. sí, claro, donde en Panamá dejaban todo ese dinero y ese dinero no entraba a Colombia y resulta que la DIAN descubrió eso y ahí pues hay 3 contadoras en la cárcel y una de las hermanas de los fundadores de Servientrega, uno de los grandes, si se puede decir así, escándalos de corrupción en paraísos fiscales que tuvo el año pasado Servientrega. Sigue, sigue. Entonces ya ahí les expliqué más o menos, Ok, pues, como profe. para Sí, muchas gracias. ese. Yo tenía la idea, pero no la tenía bien clara. Y eso en Colombia ha sido muy normal. Los narcotraficantes, las grandes empresas siempre han tenido dineros por fuera para tratar de no pagar tanto impuesto en el país. Es que en este momento en Colombia somos uno de los países donde pagamos más altos impuestos y además de eso, donde el sector bancario tiene las tasas de interés. Por eso ese interés desmedido de todos los bancos extranjeros por venir a tener oficina en Colombia. Es que hay nosotros pagando por una tarjeta de crédito hasta el 32, el 28, creo que ahora está en el 28 o en el 27%, pero normalmente hemos llegado hasta el 32 y 34% de impuestos de interés nominal en un año. Eso es mucha plata. Bueno, sigue. Sí, señor. Bueno, ya, eso es como la misma evasión fiscal. Y pues la Sí, corrupción, digamos que va por otro lado, que pues básicamente es el desvío de dineros que va destinado para una obra, para algo en específico, pero quedas en las manos de los de siempre. sí, Eh, sí. la discriminación, bueno, digamos que la desigualdad es a nivel social, político, religioso y sexual. En el caso de las mujeres, que eso ha venido cambiando en los últimos años, que digamos que en algún tiempo no tenían los mismos derechos que nosotros. Sí, es Eh, verdad. entonces, la mujer anteriormente, y según muchas normas de la iglesia, también era la que se debía dedicar solo al hogar, a cuidar a los niños y ya. El papel Entonces, protagónico, Manuel, que ha ganado la mujer en los últimos 25 años en Colombia ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque la mujer tenía un papel secundario. Y eso fue desde la constitución del 91, porque la constitución del 91, cuando se rompieron las reglas con la Iglesia Católica, que era la que prácticamente dirimía el poder junto con el Partido Liberal y Conservador, dio al lastre de que se siguiera no, se siguiera teniendo en un segundo perfil a la mujer. La mujer de allí logró sus derechos, logró ubicarse en una posición social, política, y la mujer empezó a ser más considerada en el sector productivo del país, y eso yo creo que eso ha beneficiado considerablemente todos los medios económicos, porque igual la mujer
tiene un papel protagónico en Colombia, y de pronto ahora lo decía también Daniel, en el sentido de que este ha sido un país muy machista. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el censo del año pasado, se dieron cuenta ustedes, eso es vergonzoso, que el 68% de las mujeres en Colombia son cabeza de familia, o sea, responden por un hogar. Entonces, eso que tú estás hablando es muy importante. Y yo cuando hablo de, ahora pues que tú estás hablando de desigualdad social, ese era uno de los fenómenos que más se presentaban en el país. Bien, pueda continuar. Listo. Digamos que, bueno, sigamos con la distribución injusta de la tierra, Sí. que yo diría que, bueno, ahorita lo vamos a profundizar más, pero yo diría que ese es uno de los focos de los problemas más graves que tenemos, porque de ahí se derivan muchos más. Entonces ahorita vamos a hablar como de la distribución de la tierra en Colombia, que es un tema bien importante. Y la privatización y conflicto, pues, bueno, yo creo que usted, profe, sabe más del tema porque pues usted nos ha contado que estuvo en aquello del proceso de paz que tuvo que ver, y pues era un conflicto que llevaba casi 50 años. El Entonces, conflicto, el conflicto originó mucha desigualdad social porque el desplazamiento forzado, que luego nos van a hablar de él, originó de que muchas familias salieran, abandonaran sus terrenos. Y lo que pasó hace unas semanas, donde Álvaro Uribe Vélez y su esposa, doña Lina, estaban reclamando a través de una notaría en Sincelejo unos territorios que eran baldíos. Esos territorios fueron que en su momento pertenecieron a campesinos y fueron abandonados por el tema del paramilitarismo y por el problema de la guerrilla. Gracias a Dios, nuevamente el Ministerio de Agricultura ha cogido esos territorios y están tratando de que los campesinos vuelvan. Pero, por ejemplo, sí eso originó el desplazamiento, originó no solamente que se privatizaran, y muchas personas, por ejemplo, hay un político pereirano que no quiero mencionarlo, pues como para no armar ahí conjeturas, se apropió de unas tierras en la zona de los Llanos Orientales, sabiendo de que él no era dueño de esos, uno de apellido Meré. Entonces, él en este momento está pues tratando de demostrar de que esas propiedades sí eran de él, pero los campesinos dicen que esas propiedades no eran de él, y no se sabe cómo llegó a aprovecharon el conflicto para apoderarse de esas propiedades. Entonces pues el conflicto entonces sí originó mucho desplazamiento y originó mucha desigualdad social. Sí, eso es verdad. Sigue. a los Uribe no les basta con las 1.500 hectáreas del Ubérrimo, entonces, Por eso en este momento están en ese proceso contra Álvaro Uribe. Ahí está pues, palabras más, palabras menos, pues todo lo que está pasando en el país, y tenemos que estar muy atentos a eso. Sigue, señor. consecuencias. Esas Listo, las fueron las causas. Vamos consecuencias. a las consecuencias. Eh, digamos, obviamente, pues las causas llevan a las consecuencias. Entonces, si no hay empleo, obviamente aumenta más. Por el caso de la pandemia, un Sí, politólogo en estos días decía que esta pandemia desnudó pues todos los problemas de raíz, de fondo, los problemas sociales de Colombia. Y como sí. los colombianos a veces somos tan, a ver, como tan acomodados, un poco folclóricos a veces, y como si yo estoy bien, entonces los demás también están bien. Eso era algo que decía Jaime Garzón en una conferencia alguna vez muy famosa, Y yo te que agrego no, una cosa ahí muy importante, Manuel. Quiero que todo el grupo lo entienda. En Colombia hay desigualdad social, pero la desigualdad social no toda se la podemos achacar al Estado, porque el Estado colombiano, a pesar de todos los problemas de corrupción, el Estado colombiano ha originado programas que han permitido el desarrollo social, pero como dices tú, a veces el colombiano es muy acomodado. El colombiano, usted por ejemplo va a la costa y una persona en la costa tiene ingresos muy altos. Uno ve las vendedoras de frutas, ve los que trabajan en las playas y todo eso, y eso no, tienen ingresos diarios de 100, 150 mil pesos, pero el problema es que a ellos
que viven al otro lado de Cartagena, en medio de la pobreza, esa desigualdad social, a ellos que no los dejan crecer, los vicios, la droga, el licor, esa falta de compromiso y de crecimiento consigo mismo, entonces no estudian, entonces no solamente decir que es que el país no ha tenido oportunidades, no, el país, esa desigualdad social se puede decir en las consecuencias que ha sido repartida, la sociedad ha tenido parte de ello y las oportunidades de parte del Estado sí han salido. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Listo, sigue Manuel. Listo, vemos en este punto la desnutrición y mortalidad infantil por por la falta de los recursos económicos. Pues Sí, siendo un país tan rico, tenemos zonas como La Guajira, parte del Chocó, Tumaco, bueno, por nombrar algunas que todos los días muere gente de hambre y pues en este caso la problemática son los niños. vieron el escándalo ayer en Bucaramanga con el PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Durante 2 años les estuvieron dando a los niños en Bucaramanga Carne de carne burro, de caballo y de sí burro. señor. Y ahí Sí, no, es cogieron increíble. por eso, mire que usted está hablando del tema, entonces es una cosa que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es que en este país? Porque es que en Colombia, así como somos de inteligentes, con toda esa inteligencia la utilizáramos para hacer cosas buenas, yo creo que el país sería una cosa hermosa. Pero miren que hay personas de manera inescrupulosa y problema de la corrupción se lucran a costillas de los demás. Sí, Listo. La falta de de educación. educación y accesos al sistema sanitario y medicamentos. Pues este es otro punto pues, que es el pan de cada día. Sí, Eh, digamos que esas personas que viven en pobreza extrema, eh, que tienen, por ejemplo, los niños a veces que cruzar ríos completos para poder llegar a su escuela. Eh, este problema de la salud, de las EPS que usted pues ya nos ha comentado el tema también, que se volvió un negocio. sí. Entonces, o sea, no sé, se necesitan muchas reformas al sistema de salud para contrarrestar estos problemas y sobre todo para llegar a la población más vulnerable. Y usted sabe que todo eso, si los entes de control en Colombia funcionan, Contraloría, Procuraduría, la misma Defensoría del Pueblo, yo sé que vamos a poder salir de esas dificultades que tenemos en este momento en el sector salud y en el sistema sanitario, lo mismo en el sector educativo. Si el Estado, si nosotros dejamos de tener esas leyes tan flexibles por volver leyes más duras donde logremos colocar en la cárcel, porque hay que meter esa a la cárcel a todos esos corruptos, téngalo por seguro que la situación tiene que mejorar en el país. Bueno, sigue. Y el último punto, ahí está. Listo. La marginalización por parte de la sociedad. ¿Usted cree que en Colombia hay personas, esa marginalización por parte de la sociedad existe o no existe? Sí, sí, yo creo que existe. Mire, por ejemplo, nos colocaron unos estratos y ya nosotros nos identificamos. Y yo le pregunto al grupo qué estratos somos y de pronto hace días creo que hice ejercicio, todos lo tenemos claramente definido. Entonces unos dicen somos 3, somos 4, somos 5, somos 6, somos 1. Y resulta que ¿quién logró con eso? El capitalismo y ahora los nuevos términos geopolíticos, sencillamente haciendo de que la sociedad, es que usted es de estrato 1, es que usted es de estrato 2. Y conozco ricos viviendo en el estrato 1 y ricos aprovechándose del CISBEN que es para los estratos 1. Entonces uno a veces dice, por ahí usted lo decía ahora cuando hablaba de que los sectores altos aprovechándose en la tasa de impuestos para no pagar impuestos y hacer que los más de abajo paguen. Pero son ideas de pronto y son acciones que de pronto algunos que tienen el poder económico hacen
sencillamente involucrándose con los sectores más marginados de la sociedad. Bueno, sigue. Y por ejemplo, profe, a veces esos estudios del DANE no son como muy exactos, porque según el señor, el director del DANE, decía, no me acuerdo desde qué monto de plata que un ciudadano informal se gane al día, ya es de clase media, siendo un señor que de pronto tiene que vende bonais, por ejemplo, o que tiene una chaza con dulces, que vende cigarrillos. Miren, el problema ahí en ese caso, por ejemplo, lo que decía lo del DANE, vea, el DANE es una institución del Estado, ahí se manipulan, claro, algunos datos y alguna información, pero lo que sí tenemos que ser claros es que en Colombia, independientemente del estrato donde estemos, no había una cultura de impuestos. En Colombia siempre que nos hablan de impuestos, nosotros salimos pillados, volados. ¿Pero por qué? Porque vemos que nuestros impuestos, la mayoría de los impuestos se los roban. ¿Se los roban quiénes? Las personas que dirigen el país. Entonces, de pronto, ahí es donde ha habido un contraste con la gente. Y la gente, yo por ejemplo, conozco que el Estado ha hecho muchas cosas buenas por los sectores más pobres del país, pero es que también la gente que está en los sectores más pobres del país no ayuda. Miren, por ejemplo, si cuento un caso, yo trabajé en el Fondo de Vivienda en Pereira y fui jefe de obra y control. Y recuerdo que muchas personas se les entregó lote con servicios en los 2.500 lotes en Cuba, en las Mercedes en Cuba, en Villa Santana, en muchos lugares, en La Sirena, en la carrera, en la calle 29 y 28 y 27, entre segunda y primera. Y ustedes no me van a creer, muchachos, que estamos en el 2020 y después de haber entregado esos lotes, todavía me he encontrado con gente haciendo fila en el fondo de vivienda, en el departamento de vivienda del municipio, es que buscando un lote y le digo, venga un momentico, pero yo a usted yo le entregué el lote hace 20 años, no, es que me tocó venderlo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en Colombia, y ahora usted hablaba de eso, hay la gente que está en los estratos bajos es muy olímpica, todo les gusta regalado, y el problema es que cuando tienen las cosas que el Estado les brinda, ellos no creen que eso es un excedente para ellos, sino que tratan de salir rápido en las cosas. Y a mí me ha tocado personas que venden un lote sabiendo que lo acaban de tener. Y lo peor de todo, he llegado a hacer la visita domiciliaria. Venga, y la persona que era dueña de este lote, no, él me vendió. ¿Y en cuánto le vendió? Ríanse, él me vendió en 80 millones. 80 millones, usted le dio 80 millones. Sí, yo había vendido una casita en Cartago y le dio 80 millones a él. Y usted sabiendo que él no tiene escritura todavía. Sí, él me dijo que después me daba la escritura. Y cuando después a los días encuentran el mismo tipo que vendió en 80 millones, venga, ¿y usted por qué invadió ahí? No, es que la necesidad, pero venga, es que a usted se le entregó un lote en tal parte y usted lo vendió en 80 millones, y la plata, no, yo me la gasté. O sea, lo que se vuelve plata de bolsillo, y ese es un problema en Colombia bien generalizado con las clases bajas. Entonces yo digo, el Estado sí ha hecho mucho por esa marginalización y por tratar de que las personas de estrato unido salgan a él. Miren, nada más lo ve uno en los casos universitarios. La tecnológica abre una cantidad de cupos para medicina, yo creo que ya les había contado. Y entran 140 personas a estudiar medicina y la tecnológica se hace, carga las matrículas de muchas personas que están estudiando medicina y resulta que a otros nos cobran por la declaración de renta. Y por ejemplo, empiezan 140 y se gradúan 8. Y entonces uno dice, ¿y los otros? ¿Qué pasó con los 8? Si ustedes se dieran cuenta, la cantidad de jóvenes que desertan de las universidades públicas y son los que salen a protestar. Y yo me pongo en un Remington, ustedes muchachos, con el sacrificio, Manuel que maneja taxi, que está todo el día sentado en un carro, que eso es duro de conseguir, ustedes que están en su trabajo, Daniel que está en un hospital con su labor atendiendo enfermos y de todo, y tienen que pagar 1.800.000 pesos mensuales para estar en la universidad,
mientras a un sinvergüenza de esos en una universidad pública no le duele. Y además de eso sale a quemar carros, a destruir propiedades y a decir que el Estado no le da nada. Parece que tuvieran como que se les olvidaran las cosas así. Entonces es muy triste uno ver que dentro de ese proceso de la desigualdad social también hay cosas donde nosotros como sociedad también tenemos la culpa. Bueno, sigue, Manuel. Listo, profe, Voy a ir con entonces, la otra diapositiva. si me hace el Esto es en favor. el mundo. Bueno, esta imagen está muy bonita, vea eso. Lo de África es un caso de, pues es una cosa increíble, pero ya saben que lo de África es que además de los estados como en Colombia, Colombia tenemos que reconocer que los dos departamentos más corruptos del país y donde más desigualdad social hay es en el Chocó y en La Guajira. Entonces es una situación muy lamentable y muy triste. Bueno, Aquí, en esa situación, profe, sí, digamos que las dos potencias mundiales de siempre son Estados Unidos y China, aunque China y también tiene Rusia, su parte Rusia, ya desigual. son tres las potencias en este momento, En Rusia, este momento, China ok, y Rusia, sí, Estados señor. Unidos. Sí. Entonces, pues la desigualdad es muy diferente a la pobreza, porque si nos Sí, ponemos a mirar un escalafón de países desiguales, aquí los tenemos, pero por ejemplo, si solo nos pusiéramos a mirar, en este caso pues no es el tema a tratar tanto, pero los países africanos son el top 10, sino que como ellos todos son pobres, entonces no entran en el top de desigualdad. Estos mm, países que tenemos acá son los que, por ejemplo, Sudáfrica, que es el primero, y aunque este escalafón puede variar, Sudáfrica es una potencia en el continente africano, eh, pero está el problema de la desigualdad. Muchos, digo, unos pocos tienen mucho y, y la demás población tiene lo otro. Entonces aquí vemos los más desiguales. Según estudios del Banco Mundial, estos son los países más desiguales. Estas listas son anuales, pueden variar. Digamos que la parte más desigual del mundo es no tanto Latinoamérica, sino Sudamérica. Ahí podemos ver que está Chile, Brasil que también es una potencia aquí en Sudamérica, está en el escalafón. Nosotros, teniendo tanta biodiversidad y tantos recursos mineros energéticos, siempre estamos ahí. Entonces, tenemos la contraparte, que son los más ricos e igualitarios. Tenemos obviamente, los países árabes, tenemos a Qatar, eh, Macao. Qatar, Macao también. Macao es una región de China que se dedica a la industria, al turismo y a los casinos. Mm, Luxemburgo tiene su desarrollo económico en la banca privada. Los países nórdicos, los escandinavos, Noruega, Suiza, Islandia, Finlandia, todos estos países tienden a ser más igualitarios. bueno, sigue. Entonces seguimos con lo que nos compete, que es la desigualdad social en nuestro país. Entonces, aquí vemos una caricatura de nuestro amigo Pereirano Matador. Colombia se clasifica como una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda de América Latina, donde la mayoría de población desfavorecida debe hacer diariamente lo indecible para alcanzar un magro sustento. Entonces aquí vemos, en aquel momento, creo que esta imagen es un poquito antigua, creo que es de hace 2 o 3 años, pero Colombia sigue, sí, como les decía ahorita, Colombia sigue pues en los primeros puestos. Aquí vemos unos factores de desigualdad en Colombia que, digamos, también ya los vimos en general en la desigualdad en el mundo, pero digamos que no varían mucho. Entonces,
tenemos el narcotráfico, que tuvo su época más cruda, pues, entre los 70s y los 80s con estos señores que no hay necesidad de nombrarlos. Yo creo que el país tuvo un retroceso muy grande en esa época. Y lo que siguió después, que es el microtráfico y que también es el pan de cada día en los barrios más humildes de cada ciudad. Tenemos a San Javier, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Medellín, Santo Domingo Sabio. Aquí yo vivo en Santa Rosa y la estación es el barrio La Estación es una parte de la problemática. Eh, y todavía, pues digamos que en estos momentos no podrían, pues por el tema de la tecnología, no podrían haber capos tan grandes como lo fue Pablo Escobar, porque pues les sería más difícil por todo este tema de las comunicaciones, pues los agarrarían muy fácil. Por otro lado, tenemos el crecimiento demográfico, que eso tiene que ver con la sobrepoblación, Perfecto. que también afecta mucho porque pues entre más hayamos, más consumimos, más contaminamos. Eh, en Colombia y aquí en las calles es muy común ver los andenes, eh, mucho de bueno, no por nombrar una raza, pero sí muchos indígenas también, con 4 o 5 niños tirados en el andén, con carteles Pero pidiendo. usted sabe qué hay detrás del negocio de los indígenas. ¿Sabe qué negocio está ahí? ¿El cartel Sí, de la señor. qué? ¿Quién sabe? ¿El cartel de la qué? ¿Quién sabe? Manuel, que se las sabe todas. Manuel, Daniel, ¿saben qué hay detrás de los indígenas? ¿El cartel de qué? ¿Saben No, o no? profe, ahí sí no. No sé. No me acuerdo. El cartel de la limosna, muchachos, la Ok, bueno, limosna. Aquí somos los Publicidad. más bondadosos del mundo. eso sí. Pregúntele, miren, cuando yo estuve en Hogares Calazán, pregúntele a un muchacho de la calle, ¿usted sabe qué es lo más duro sostener? El vicio. Y a usted un mendigo de la calle le puede recoger en un día o 60, 70, 80. Yo le preguntaba, venga, le cambio el día para que se vaya a estudiar y ¿cuánto le doy? Deme 78.000 pesos y yo me voy. Y con 78.000 pesos, por eso es que el narcotráfico y el microtráfico es la pelea de las calles. Y entonces Colombia, me van a decir ustedes que es un país desigual. Es que en Colombia nosotros, la misma sociedad, estamos mamados. Había una campaña a nivel de Pereira, no demos limosna. Es más, los mismos mendigos saben. Ah, no, es que uno se va para Pereira y Pereira es una berraquera. En Pereira no se va a uno. Usted quiere plata, consigue plata. Quiere comida, le dan comida. Si en Pereira nos pusiéramos más serios, la sociedad. Yo, por ejemplo, en el carro he tenido dificultades, mi esposa ha tenido dificultades, porque se arriman, me regala 200 pesos, no te regalamos nada, yo ya no. El año pasado hicieron un estudio en los meros semáforos del terminal de transporte. Un mendigo trabajando en el terminal de transporte, son 3 semáforos juntos, ríasen, 174.000 pesos promedio diarios. Se ganan lo que se gana, imagínense, multipliquen eso, se ganan más de 5 millones de pesos mensuales. No van a ser capaces de sostener el vicio. Es una sinvergüenzada, hombre, eso es una sinvergüenzada. Sigue pues, Manuel, ahí les conté. Listo. Cartel de la limosna. Muy interesante, sí, pues uno a veces ve a muchos por ahí cuidando carros y uno no cree sinceramente que lleguen a esas cifras. Bueno, digamos El que cartel de las zonas azules, es que en Pereira tenemos varios carteles. Los políticos que se enriquecen con el cartel de las zonas azules, los parqueaderos públicos, las calles de Pereira, que son de todos nosotros, la plata va para unos políticos de la ciudad. Miren qué maravilla, qué tristeza. Bueno, siga pues, que listo, vamos a tocar el tema de la corrupción. la Sí. corrupción, pues eso sí, acá pues en un momento, no sé si fue este año o el anterior, que llegamos a ser el país más corrupto del mundo.
Y estamos declarados este año fuera de concurso. No, 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 no. Fuera de Y concurso, poniéndolo en por el Dios, no. contexto de la pandemia, Peor. digamos que, pues, que se vio incluso alcaldes que se estaban robando la plata de las ayudas de los mercados. O sea, eso es inaudito, pues para Sí, personas que inaudito. de verdad lo necesitaban. Supuestamente, no recuerdo cuántos billones de pesos se estaban destinados para el COVID, para la pandemia, y bueno, pues está llegando unos auxilios, pero pues yo pienso, si se quiere decir lo que son migajas, porque ese auxilio es muy básico, pues no, con eso una familia, si mucho, podrá comer 5 días. Bueno, sigue. Bueno, Migración. la ¿Qué vas a inmigración, hablar? pues eso es otro problema que eh, en este caso, según un estudio, tenemos más de 1 millón de venezolanos Millón, hace rato pasamos por ahí. y ahora que Y les abrieron estamos, fronteras, viene otra camada para acá. ya están desesperados por venirse nuevamente. Y eso que, Y de hecho, aquí en el pueblo se hizo una campaña para las personas que se quisieran devolver para Venezuela, pero ¿quién se va a devolver? no, eso es una cosa horrible. Eh, entonces, bueno, sí, ese es otro gran problema porque a veces, incluso a veces el gobierno de Duque mira más para el otro lado que para acá mismo adentro de Colombia. Bueno, muy Eh, bien. El desempleo y la informalidad. Desempleo e informalidad, pues bueno, de eso ya habíamos tratado y pues digamos que acá son muy pocas las garantías que tienen los trabajadores. Ahora con el decreto que sacó Duque así escondidas, pues del trabajo por horas, yo creo que también este tema de las agencias de empleo quita muchas posibilidades, pues se basan en el discurso de que listo, yo le doy empleo, pero acójase a lo que hay. Entonces, es bien complicado porque, por ejemplo, algunas de estas agencias liquidan a las personas cada año y la persona queda pues sin saber si lo van a volver a contratar o no. Bueno, Y eso está bien. listo. Entonces, vamos a seguir con la distribución injusta de la tierra en Colombia, que por lo que yo pude ver, es, yo diría que es el gran problema pues de acá de Colombia. Pues que aparte hay muchos, pero digamos que yo me voy a enfocar aquí en este. Y a ver, dice que en Colombia el 0,4 de la población posee el 46% de la tierra. Eh, A ver, hay muchos millones de hectáreas de la tierra en Colombia eh, que es para la ganadería se utiliza más que todo. Y muchas de estas tierras son, ¿cómo le digo? Por ejemplo, de estos ganaderos, por ejemplo, José Félix Laforiel de Fedegan, en estos días se descubrió el nombre de un ganadero muy, muy reconocido que se llama Luis Horacio Escobar Saldarriaga, que incluso es primo de Álvaro Uribe Vélez, primo segundo, y pues saliéndome un poquito de contexto, este señor, al parecer, muy por debajo de la mesa maneja las águilas negras, y bueno, eso es otro cuento ahí, pero digamos que en el caso de la tierra, maneja gran parte. Y digamos que Bueno, la tierra, ustedes se dieron cuenta de un problema que tuvimos hace 2 años, 3 años, más 4 años en la época de Álvaro Uribe con lo de agroingreso seguro, donde exactamente, el exministro Arias está condenado en este momento a 17 años de prisión porque todos los dineros de agroingreso seguro que estaba para las familias más pobres del país fue repartido antes, por el contrario, fue entre los más ricos del país. exacto.
y Él el se verso lava las histórico, manos pues, diciendo que no se robó un solo peso, pero si él no se lo robó, se la destinó a las familias ricas. más ricas, no a los pobres. Bueno, este es un Exacto. tema que después miraremos porque ya tenemos que ir avanzando. Conclusiones. Vamos a ver las dos conclusiones, lo que tienes ahí Listo, como profe. conclusiones. Pues digamos que lo que yo decía ahorita y basándome en el discurso de Garzón, que debemos tener más como una conciencia colectiva de ayudarnos entre todos, porque como decía usted, lo que hacen los estratos bajos, por decirlo así, a veces con los recursos que les dan, entonces se aprovechan de eso. Entonces, eso es de parte y parte. El gobierno mm, pues se necesitan muchas reformas y nosotros también como sociedad pues tenemos mucho que aportar. Bueno, eso está bien. Y hay una cosa que yo le quiero agregar ahí al final. El problema del país de pronto aquí en esta desigualdad social tiene que ver mucho con nuestra propia cultura. En Colombia hay personas que se las tiran de vivos y les importa muy poquito llevarse a los demás por delante. Y dentro de las clases muy bajas, hay personas que tienen ese tipo de acciones donde les importa muy poquito, si les toca llevarse al que se lleva, se lo llevan. Bueno, vamos a mirar aquí la bibliografía, muy bien Manuel. Y yo, pues, tenemos todavía 15 minutos. ¿Quién tiene ahí unas diapositivas que de pronto no sean Listo, muchas tan gracias. extensas? Bien, Manuel, muchas gracias. Que de pronto nos las pueda compartir. Yo ¿Quién tengo tiene? la parapolítica, profe, que son como Y, 5 o 6. bueno, entonces se las voy a colocar ya de una vez, Manuel, para que usted nos hable sobre el tema de la parapolítica. Aquí está el tema de la parapolítica. Y no, listo, Manuel, entonces ya las voy a multiplicar. Este es un tema muy interesante. Listo, Manuel. Entonces son todas suyas. Ahí sí las está viendo, ¿cierto? No, yo miro No las está. ahora sí. No, ahora sí, profe. Bueno, Gracias. Ahora listo. sí. Bueno, profe. Y nuevamente buenas tardes a usted y a los compañeros. El tema que me tocó fue Bueno, parapolítica, o fue uno de los últimos temas que había, pues escogí este. Este tema de parapolítica, profe y compañeros, esto surge prácticamente desde finales del gobierno de Andrés Pastrana. Eh, Aclaro también a usted, profe, y a los compañeros, que estos títulos que ustedes ven acá en estas gráficas, pues no son de autoridad mía, sino que es de una investigación que he no, hecho de y varios. está muy bueno, el título para definir lo que es la parapolítica, es el oscuro Sí. matrimonio entre los políticos y los Y paramilitares. paramilitares. Ujú. Para esto, para llegar a la parapolítica, debemos de conocer un poquito de paramilitares. Creo que hay un compañero que pues, tiene ese tema y pues ya más adelante pues nos explicará mucho mejor. Entonces empezamos así, profe. Debemos saber algo de los paramilitares para poder llegar a conocer los parapolíticos. Paramilitares fueron el terror a lo largo del territorio colombiano. Estos se establecieron en los Montes de María, zona apetecida por ser un corredor estratégico para los grupos ilegales entre el centro del país y la costa del Caribe. La guerra de masacre puso a punto más alto con 260 matanzas y al menos 1.500 víctimas. Ellos Sube cuando increíble. llegaron a... Sí, por ejemplo, ahí tengo una imagen, pues muchas veces la imagen dice más que mis palabras, donde eran pues vía cruces encima con féretros de esas matanzas pues, de campesinos que muchas veces no tenían nada que ver ahí por territorio de tierra, desplazamiento y todo. Segundo, profe. Bueno, La otra pues, exactamente, profe. Bueno, las AUC forman redes de torturas, masacres, crímenes sexuales. Lo que le decía anteriormente, profe, eran personas demasiadamente, ¿qué le puedo decir? Con un corazón muy negro para muchas veces llegar y tener que torturar, desmembrar, violar niñas, señores y señoras. ¿quién fue el Bueno, fundador de la SAUC? Dígalo pasito, no lo voy a decir muy duro.
Eso empezó con el señor Álvaro Uribe, pero con Bueno, otro nombre. listo, ya, no más, no lo toque más porque de pronto nos multan. Bueno, siga, Bueno, listo. eso lo sabe Más todo el adelante, país. sí. Eh, bueno, esas, me hizo reír, pues. Estas vendieron franquicias paramilitares a narcotraficantes. Es así que los diferentes frentes de las AUC en esa época tuvieron un nuevo dueño y comandante. Una de las redes del narco en Colombia fueron los mellizos, integrados por Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera. Según los archivos de inteligencia, los Mejía Múneras por 2 millones adquirieron un frente por $2 millones, una fuerza paramilitar entrenadas y armadas. Miguel Ángel cambió su nombre por el comandante Paulo Araujo Arauca, y, sí, se dominó su ejército como bloque defensores de la Arauca. muy Y bien. a cambio de enfrentar a la guerrilla, en esa región recibió una especie de permiso para explotar sus cultivos de coca existentes. En esos días, el gobierno de Andrés Pastrana rompe el proceso de paz con la FARC. O sea, el permiso lo recibe desde este señor que, pues, al ver que fue un fracaso su proceso de paz, entonces ya como, digamos así, llegar a combatir, porque este señor Andrés Pastrana, este presidente, él se dio un territorio muy grande donde no podía estar la fuerza Bueno, pública. hay una Entonces, para cosa muy, empezar, Manuel, hay una cosa muy importante que no le voy a quitar tiempo. Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron creadas para combatir. Decían que como el Estado no era capaz con las fuerzas militares, la policía y el ejército, no eran capaces de combatir el terrorismo de las guerrillas, entonces aparecieron nuevos grupos y esa fue si se puede decir así, la solución de crear las Autodefensas Unidas de Colombia para combatir a la guerrilla, ya que el Estado que no era capaz. Ahí le conté rápidamente qué fue el cuento sí, y de dónde. señor. Bueno, Bueno, sigamos. en ese tiempo, pues el presidente Andrés Pastrana rompe con la FARC. Eso fue del 1998 al 2002, oficialmente el 7 de febrero del 2002, rompe pues los acuerdos. Bueno, vamos con la segunda, dice así. Ahí Los está. hermanos Castaño vieron, en ese tiempo, los hermanos Castaño vieron la oportunidad de incluir a varios políticos. Ahí donde empezamos ya con la parapolítica. Los hermanos Castaño vieron la oportunidad de incluir a varios políticos colombianos debido a su poder en las regiones ocupadas. O sea, ellos comenzaron a adquirir muchos terrenos, muchas regiones, y en ese país, para poder ellos trabajar, comenzaron a infiltrar muchos políticos. Dice así, como un subtítulo así, paramilitares, socios de políticos, es igual a parapolítica. Bueno, en el año 2002 fue el objetivo de apoderarse del Congreso. Por tal razón, le brindaron apoyo a varios candidatos. Ahí donde yo le digo, donde ellos empezaron a llegar a las regiones y a buscar estratégicamente candidatos y corrodirlo pues con dinero, poder y muchas cosas más para que ellos llegaran a ser alcaldes, a ser gobernadores, inclusive hasta el Senado. Bueno, le brindaron apoyo a varios candidatos. Los paramilitares tuvieron esos con el 40% con senadores y representantes, como le digo, sin contar con alcaldes, sin contar con gobernadores, concejales, etcétera. Bueno, en ese tiempo, el presidente Álvaro Uribe toma las riendas del país, o sea, ya hay un cambio de mandato en el 2002. Abre las puertas para desmovilización, para hacer una desmovilización con las autodefensas. Carlos Castaño infunde en un comunicado el 13 de octubre del 2002, donde hace necesario dejar las armas. Uribe designa como comisionado de paz a Luis Carlos Restrepo. Profe, aclárame, este comisionado de paz tuvo problemas legales, ¿cierto? ¿Cómo? Este señor Luis Carlos, que Restrepo, fue en muy ese, conocido, fue comisionado de sí, paz, sí. estuvo problemas legales también, Sí, claro, por después corrupción y lo todo, inclusive estuvo creo que, detenido y todo, sí, y señor. tocó ir, también se fue del país, pero ya pues se solucionó porque lo habían criticado fuertemente
porque él hizo de pronto dentro de ese proceso de paz como comisionado, hizo algunas cosas que el Estado no le había permitido y después se le quejaron por eso. Bueno, y así Sí. comenzó entonces, ¿qué? Bueno, dices, y así Sí. comenzó un nuevo capítulo para las AUC. Los negociadores de las AUC son los mismos narcotraficantes que compraron las franquicias, o sea, compraron los ejércitos armados para su propia defensa y combatir al mismo Estado. Bueno, compraron las franquicias, por eso los jefes paras le nació desconfianza, o sea, estamos hablando más que todo de este señor, Carlos Castaño, porque él tenía pues otro pensar totalmente diferente con los narcotraficantes. Inclusive pues en ese tiempo estaban combatiendo también a Pablo Escobar. Su desconfianza no vio con buenos ojos quienes dieran la cara no vieran la cara del país fueron los narcos. Los narcotraficantes que compraron sus estatus vieron al menor de los castaños como una amenaza para sus planes. Claro, Profe. eso fue así. Sí, inclusive pues con él lo traicionaron y todo. Bueno, dice así, los paramilitares fueron recibidos en el Congreso colombiano entre asistentes, senadores y representantes aplaudieron a Salvador Mancuso, Bueno, entonces para que jefe de la entiendan cuál es el papel de Salvador Mancuso, oiga, pues que ya lo van a extraditar y ya viene para acá, ya saben que salió de la cárcel, ya cumplió la Sí, pena en Estados Unidos, inclusive él es está pidiendo que italiano, lo manden para otra parte, que tiene doble sí, nacionalidad. porque los políticos tienen miedo es que él venga a cantar aquí, que cómo fue el cuento. Bueno, Exactamente. El 28 de julio del 2008, luego de esto, se destapó una mentira gestionada por los paramilitares y políticos. El objetivo era gestionar en secreto un proyecto nacional que expresara los intereses de las AUC. Uno de esos intereses era la reelección del señor Uribe, que la logró. claro, Se la logró. Eso era uno. O sea, con sus voticos, si no se podía, pues, por ley en el Congreso, era por voto popular. Era por voto qué, popular. qué Bueno, buena esa imagen ahí con esas garras, esa fue la sí, garra del señor. Sí, por eso paramilitarismo. busqué muchas imágenes, que de pronto las imágenes dijeran más que lo que estoy acá. Desde el gobierno de Uribe empezó el cáncer de los paramilitares, comprometiendo a los políticos colombianos. Bueno, muy bien, me parece muy bien, Manuel. Cortico, pero pues digamos lo que desde ahí digamos que empezó de pronto el negocio político con los paramilitares, Bueno, muy donde bien, pues voy a obviamente dejarle aquí de compartir y me voy a ir entonces aquí a sí, a la página principal. No, Manuel, muy bien. Ahí yo solamente quiero agregar, ya que faltan 2 minuticos. Hubo un caso muy importante de esa parapolítica que fue la Yidis política. sí, Una senadora de la costa que infiltró todo el Congreso y todo el Senado para originar ese tipo de acuerdos donde los políticos de las regiones empezaron a tomar como grupos de autodefensa a esos mismos paramilitares. y uno Finalmente de los todos, Merés, profe, claro, y uno y de uno los de los Merés Meret. que estaba fuera del Sí. país. Finalmente todo eso se distorsionó. ¿Saben por qué? Porque tanto las FARC como los grupos paramilitares que inicialmente fueron creados para defenderse de la guerrilla, terminaron todos en bandas delincuenciales porque todos terminaron metidos en el negocio del narcotráfico. El narcotráfico se salió con la suya. Entonces, ¿qué hizo el narcotráfico? Tener ejército propio para enfrentar a quién? Al Estado colombiano. Y entonces les dijeron a ellos, miren, ya no es tan bueno, ¿para qué van a pelear entre ustedes si ustedes pueden meterse en el negocio? Y tanto el paramilitarismo como la parapolítica, porque de ahí también dieron dineros, y luego la guerrilla, entonces terminaron siendo lo que se quería, entrando al Sí. mundo Pero, del narcotráfico. sí. Esa es la Pero conclusión también el final para que narcotráfico, entendamos. también los narcotraficantes, profe, para aclarar, se metieron también, así como quisieron infiltrar a la guerrilla para entrar en el proceso de paz, también se infiltraron ellos como paracos para poder hacer ese proceso y de pronto tener ellos un estatus menos
en cuestión de, se me fue la palabra, en cuestión de delitos. Porque al dentro de una negociación como la que hizo este señor Uribe con los paramilitares, aunque pues él mandó mucho, inclusive él mandó para extraditar a muchos narcos, no es porque lo quiso, sino fue por exigencia del gobierno norteamericano. No, bueno, muy bien, José Manuel, porque tengo que respetar que ya son las 5:30. Entonces, dentro de 8 días seguiremos con los otros 5 temas que hay. Los 3 temas de hoy muy buenos, importantísimos, toda esa información, y quiero que entiendan que dentro de la historia de los problemas políticos del país, estos 3 que vimos hoy pues han sido muy representativos: la trata, el tráfico humano, el tema de la desigualdad social y el último tema que vimos del paramilitarismo. En su momento tuvieron su importancia dentro de los anales de lo que tenemos que contar de la historia y de los problemas políticos del país. Les quiero agradecer todos el trabajo que hicieron. Dentro de 8 días terminamos. Yo sé que se tienen que ir a otra tutoría. Me alegra saludarlos. Una feliz semana. Y los otros a preparar bien juiciosos. Recuerden que todos estos temas entran para el examen final. Entonces ya en el examen final ya viene el resumen de todo, pues para que estén muy atentos. Agradecer a Daniel, agradecer a Manuel, agradecer a José Manuel García, a Oscar Fabián Marín, a Manuel, a Carlos Mario, a Sebastián Laverde y a Wilson por su participación. Mónica, que era la cara amable, se excusó de participar porque no tuvo internet hoy en su casa, muy difícil, estaba muy mala la señal. Ustedes saben que estaba haciendo mal tiempo, y entonces nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Que Dios los bendiga y feliz fin de semana. Un abrazo. Dios le pague. Igualmente. Gracias. Bueno, José Manuel, chao. Bueno, muchachos.